Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas. Versículo 31. ¿Qué cosas? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Los gentiles buscan todas estas cosas: comida, agua, ropa, calzado, abrigo, techo. Los gentiles buscan todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, pero, sin embargo, los gentiles buscan eso, pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí la palabra que me llama mucho la atención es primeramente. Recuerdo cuando el profeta Elías fue enviado por Dios a Sarepta, una ciudad en Sidón. Había una viuda y tenía poca harina, poco aceite, y con su hijo estaban pensando comer lo último que les quedaba y dejarse morir. Elías llegó y la vio que estaba juntando leña y le dice: ¿puedes prepararme una torta de harina? Y ella le contó la situación. Él le dijo: prepárame y me vas a dar primero a mí. Ahora, ¿por qué Elías estaba actuando así? ¿Porque era egoísta? ¿Porque no tenía sentimientos? No, estaba guiado por Dios para probar la fe de esta mujer. Así que esta mujer le dio primero al profeta de Dios y después ellos. Y dice la Biblia que nunca se escaseó la harina ni el aceite. Por 3 años no se escaseó. Así que, qué increíble, no se escaseó. Dios trajo provisión. Pero entonces la palabra es primero a Dios. Y estamos iniciando este año, hermanos. Y yo creo que primero, antes que hagamos planes, proyectos, es primero Dios. Primero es Dios. Para orar, para buscar su rostro, para leer su palabra, pero también para darle a Él. Hay varias iglesias ahora en México que han implementado el plan de darle a Dios las primicias. Todas las iglesias que yo conozco que Dios les ha estado bendiciendo es por eso, porque dice la Biblia que el pueblo de Israel tenía que dar primicias. Y es fácil cuando leemos en la Biblia que las primicias eran del fruto de la tierra o de las crías de animales. Pero cuando nosotros estamos en Nochistlán y no tenemos terrenos de sembradío, ya no tenemos animales que criar, entonces decimos creo que estamos exentos, pero no, porque si estamos iniciando este año, entonces sería una buena decisión: voy a darle a Dios primer quincena, o voy a darle a Dios lo primero de las rentas, o voy a darle a Dios lo primero de esta venta. Sí. Ahora, ¿por qué? Porque dice la Biblia que vamos a ser diferentes que los gentiles. Los gentiles están buscando comida, provisión, todo lo material. Pero dice Dios: tú busca primero lo espiritual, hónralo a Él y Él te va a dar todo. Así que con esto pensando, yo quiero hablar sobre el ayuno. Hemos hablado de la oración varias veces y también he hablado del ayuno, pero yo quiero hablar del ayuno. Y yo creo, en mi experiencia y lo que ustedes también han recibido de Dios y de testimonios,
es que los resultados son hermosos. Sanidad, provisión económica, material, protección de ataques demoníacos, solución de problemas, respuestas a peticiones, salvación, liberación, autoridad, fortaleza espiritual, ánimo para seguir, dirección. Hay muchos resultados del ayuno. Pero hay un precio. El precio que se paga tiene algunas veces para algunos que ser alto. Porque encuentro yo en la Biblia que prácticamente el ayuno bíblico es no comer. Ese es el ayuno bíblico. Hoy voy a hablar del ayuno de Daniel, pero así le llamamos ayuno, pero ese no sería ayuno. Ayuno es no comer alimento. Y de manera general en la Biblia encontramos que se practica o se practicaba para los adultos, hombres y mujeres, pero no los niños, ni las embarazadas, ni los enfermos. Entonces, la mayoría, hombres, mujeres, adultos, practicaban, está en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Tiene su precio? Sí, porque vas a sentir malestar, vas a decir, tengo hambre. No, no es hambre, es apetito. Siento apetito, no hambre. Hambre es cuando ya te estás muriendo de hambre. Inanición se llama. Vas a sentir ese deseo de que ya te pide tu cuerpo comer, pero no es que te estás muriendo, es que es un hábito, hábito. Y cuando no has ayunado, vas a sentir más. Pero es que algunos es que ya, porque ya. Pues es que es probable que no ayunas. Por eso tú tienes este problema. Vas a sentir quizá hormigueo en las manos. Vas a sentir quizá que, ay, me duele la cabeza. Porque quizá se da en algunos casos, toman mucha coca, toman mucho refresco, toman café, y entonces pues el cuerpo te está pidiendo. Y sientes náuseas algunas veces, pero sobre todo el vacío en el corazón, en el estómago, perdón. Eso es parte del precio que tienes que pagar, pero los resultados son muy grandes, son de bendición. Yo creo que el ayuno es bíblico, por eso quiero titular este tema, el ayuno bíblico. Jesús ayunó, y si Jesús ayunó, entonces Él nos dijo que debemos seguirle. Y cuando dice seguirle, el apóstol Pedro nos explicó. Dice, porque ejemplo nos dio para que sigamos sus pisadas. Entonces, seguir sus pisadas es escucharle a Él, pero imitarlo también. Él ayunó. ¿Cuántos días? 40 días. Moisés ayunó 40 días y después prácticamente otros 40 días, 80 días. Elías ayunó 40 días desde Sarepta hasta el Monte Carmelo. Sí, encontramos en la historia, la reina Esther ayunó 3 días, los de Nínive 3 días. El pueblo de Israel ayunaba 3 días lavando sus vestidos para presentarse delante de Dios. ¿Sí? Entonces encontramos que Jesús ayunó, la Biblia dice que Pablo también ayunó, la iglesia primitiva ayunaba, entonces los discípulos ayunaron, David ayunó, la reina Esther ayunó, Jonás ayunó. Ahora yo quiero darte unos consejos antes de hablar de este tema. Yo creo que es importante que cuando como iglesia ayunemos, encomendemos el ayuno. Se me ocurre, levántate mañana temprano, báñate, arréglate, como dice la Biblia, ponte aceite, ¿sí? Es decir, perfume, como que no estás ayunando. Dobla tus rodillas, encomienda ese tiempo a Dios y dile, Dios, yo te pido que tú me des fuerzas, porque no dudo que vas a tener una lucha espiritual.
Y el diablo va a querer atacarte a ti para que no ayunes. Y te va a poner distracciones, apetitos, deseos incontrolados, ideas, pensamientos, para que tú no te concentres. Entonces tú le vas a pedir, pido de tu ayuda, pido de tu fortaleza, pido que tú me hables, que tú me guíes, te pongo en tus manos este tiempo. Y algunos quizá tienen que quedarse en casa, otros por asuntos de trabajo tendrán que salir, pero no afecta. Por eso le estamos poniendo el ayuno de Daniel. ¿Por qué? Si tú no has ayunado, no te pido que te pongas a ayunar 3 días. Si tú nunca, estoy hablando en serio porque yo conozco a algunos, no ayunan, no ayunan. Y ayuno dicen que son las 11 de la mañana. Y ayuno es a las 2 de la tarde. Dice, ya tengo hambre. No, no, ese no es ayuno. Ese no es ayuno. Se atrasaron un poquito. Ayuno, como en la práctica de la Biblia, era que comían en la tarde, a las 3 4 de la tarde, y ahí empezaba a las 5 o 6 de la tarde su tiempo de oración y terminaba hasta las 3 4 de la tarde del otro día. Es de 24 horas. Ese es el ayuno de los judíos y que practicaban los cristianos. Entonces decir que se levantan temprano y oran y ayunan hasta las 11 del día, ese no es ayuno. Otra vez. Entonces yo le doy un consejo. Si va a ayunar, ore, encomiéndele a Dios este tiempo. Y comience con agua, con té, y quizá si usted no tiene esa costumbre, bueno, dígale, Dios, voy a esforzarme, no voy a almorzar. Y ese tiempo para almorzar, póngase a leer la Biblia y a orar. Vamos a comer, hijos, pues vamos a comer la palabra de Dios. Bueno, a lo mejor no le dice a su hijo porque tiene que ir a la escuela, pero usted se sienta a alimentarse de la palabra. Y come usted hasta las 2 3 de la tarde. Haga usted una prueba. Ya a lo mejor 6 horas. Otro día, otra prueba. Y cena usted. Pero no le haga como los musulmanes, que ayunan todo el día y en la noche son unos platillos gigantescos que se mueren de congestión, indigestión, por de tanto comer en la noche y luego el otro día no comen, en la noche comen, no comen todo el día, en la noche comen, por lo del mes del Ramadán. Entonces, cuando hablo de ayunar es 6 horas o 12 horas y en la noche usted ya puede cenar algo ligero. Usted dice, ya mi cuerpo se va adaptando. Bueno, ayune un día, 24 horas. Luego ayune 48 horas. Más poder. Dios le va a dar más poder. 72 horas, más poder. 4 días, más poder. Una semana, usted va a sentir más poder espiritual. Pero poco a poco usted tiene que ejercitarse. Por eso yo le llamo ejercicio, porque no vamos a correr ahora un maratón de 40 kilómetros si usted no está entrenado. Empiece poco a poco. Ayunar es poco a poco. Otros comiencen a limitarse en cuanto a ciertas comidas que son para usted un gusto y usted tiene que renunciar y dominar su carne. Es decir, hoy no voy a comer esto. Solamente va a ser frutas y verduras o legumbres, como lo que vamos a ver de el ayuno de Daniel. Es importante que cuando usted y yo ayunemos, perdonemos a nuestros enemigos, porque si no, nosotros mismos estamos prácticamente cancelando los resultados del ayuno por no perdonar. Dice la Biblia que el sacrificio de los impíos para Dios no es aceptable. Entonces, por más que usted haga un sacrificio, Dios va a decir no. Así que entonces yo encuentro aquí varias razones por las cuales podremos ayunar. Vamos a ver segundo de Samuel,
Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Y dice así: Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. A mí me pasó, hermanos. Estaba yo en un evento en Puebla hace como unos casi 30 años, y el Espíritu de Dios trajo convicción en la congregación, en la reunión donde estábamos, pastores, líderes, personas ahí, de tal manera que com comencé a ver algunos que se tiraron al suelo y estaban acostados ahí en el piso, clamando, orando. Y entonces el pastor se levantó y dijo: hermanos, hemos terminado la reunión, pero si alguien desea pasar aquí tiempo con Dios, adelante. Y ahí nos quedamos, unos postrados, otros tirados ahí acostados en el piso. Yo me imagino aquí al rey David acostado, sin comer. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia dice que él había cometido adulterio con Betsabé. El profeta Natán fue a decirle, porque estaba escondido ese pecado, y fue a descubrirle ese pecado. Y entonces el profeta Natán le dijo: Dios va a hacer juicio sobre ti. Y entonces David, al ver que su hijo estaba gravemente enfermo, comenzó a ayunar. Pero David comenzó a ayunar porque él sabía que él había pecado y que había consecuencias para su familia. Hermanos, muchas veces cuando pecamos no solo nos afectamos a nosotros, sino que afectamos a la esposa o a la esposa, al cónyuge, afectamos a los hijos. Y entonces Dios le estaba hablando a David. Y él estaba orando: Señor, sana a este niño, sánalo. Estaba clamando, pero Dios se lo llevó. Entonces aquí vemos en una situación de David para pedir clemencia. He pecado, pero no mates al hijo, no mates a este bebé. Yo lo merezco, a mí mátame, pero ¿por qué a él? Está pidiendo clemencia, está pidiendo que Dios no derrame su ira. Finalmente el niño murió y entonces Dios se levanta David y come. Entonces dicen: oye, cuando el niño vivía, tú ayunabas. Ahora que no vive, debes ayunar. ¿Y por qué comes? Pues es que ya entendí lo que Dios dijo. Ok, vamos a ver Primero de Reyes, capítulo 21. Encuentro yo aquí en el versículo 17 otra razón para ayunar. Entonces vino palabra de Jehová a Elías diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre de Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel.
y el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Ok, aquí es una razón. Si tú verdaderamente muestras que estás humillado, ayuna. Eso está en la Biblia. Dios le había dicho: toda tu descendencia la voy a quitar de la tierra. Y él se humilló. ¿Cómo lo demostró? Ayunando. Es más, es bíblico. Si tú te quieres echar tierra en la cabeza, pues hazlo si quieres. Ponerte una ropa de silicio. Pero la Biblia dice que Jesús nos enseñó que no lo hagamos para que la gente nos vea. Eso si usted se encerrara en su casa y nadie lo viera en esos días. Pero si usted tiene que salir a comprar, a trabajar, entonces, ¿para qué vamos a salir así? Pero yo creo que Acab estaba humillado en su palacio, ahí en su cuarto, su recámara. Ahora, yo encuentro otra en Segundo de Crónicas, capítulo 20, verso 1. Dice: pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí está en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Venía un ejército contra Israel, más bien contra Judá. Y entonces Josafat proclamó ayuno para todo el pueblo, así como yo lo estoy haciendo. Estoy proclamando ayuno para toda esta congregación. ¿Para qué? Para pedir auxilio, pero para consultar a Jehová. Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Vamos a la guerra? ¿No vamos a la guerra? ¿Cómo quieres que hagamos? ¿Está un ejército listo para atacarnos? Entonces Dios le dio la respuesta. Y dice que puso sacerdotes a cantar y músicos y alabar a Dios. Y mientras el pueblo iba saliendo, alabando a Dios, llegaron y ese ejército entre ellos mismos se confundieron, se pelearon, se mataron y se fueron. Dios les dio la victoria, pero por medio del ayuno y la oración. Vamos a ver lo que dice Esdras, capítulo 8, versículo 21. Dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Voy a explicar la historia. Esdras va con un grupo de judíos caminando desde Babilonia hacia Jerusalén. Y había salteadores, ladrones en el camino, había enemigos de los judíos que estaban en todo ese trayecto. Y no llevaban soldados ellos, no llevaban ejército que los cuidara. Así que Esdras convocó
a todo el pueblo a ayunar para que Dios, ¿qué dice? Les abriera camino derecho para ellos, para sus hijos, para sus bienes. Dice, no solamente para sus hijos, sino para sus bienes. Dice la Biblia que Nehemías le dijo a todo el pueblo, vamos a ayunar, dice, para afligirnos delante de nuestro Dios, afligirnos, llorar, clamar y solicitar de Él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedirle al rey un pelotón de soldados. Si te tenemos a ti, Dios, yo estoy seguro que Dios puede guardarnos y puede hacer que nuestro caminar en este año sea derecho. Vamos a ayunar para que Dios nos dé camino derecho en este año y guarde a nuestros hijos y nuestros bienes. Vamos a ver lo que dice Nehemías 9. Estamos pidiendo favor de Dios. Dios, dame favor y líbrame de hombres malos. Nehemías 9:1 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Se reunieron todos los hijos de Israel en ayuno. Entonces, si hay ayunos congregacionales, sí. Hay ayunos individuales. Jesús dijo, cuando tú ayunes, métete en tu cuarto, cierra la puerta, ora, lava tu cara, peínate, arréglate, perfúmate, que no vean que estás ayunando, porque lo haces para mí. Si lo haces para que te vean, ya el efecto del ayuno no tuvo sentido. Entonces aquí dice que todos los hijos de Israel ayunaron, confesando, ¿qué dice? Los pecados. Dice el versículo 2, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. A ver, ¿cuál sería la cuarta parte del día? Si son 12 horas del día, entonces, ¿cuántas horas estuvieron leyendo de pie? 3 horas, ¿no? ¿O no dicen la cuarta parte? Y cuarta parte orando, otras 3 horas. Y oraban y clamaban. 3 horas. Hay una parte en la Biblia que dice que niños y grandes los estuvo en Nehemías y Esdras enseñándole y todos de pie. Es que ya me cansé, ¿no? Pues aquí estaban 3 horas. Estaban 3 horas clamando a Dios, leyendo la palabra, escuchando la palabra. Bueno, a lo que voy es que ellos estaban compungidos y estaban pidiendo perdón, confesando sus pecados, porque, mire, varios de los israelitas se habían casado con mujeres paganas, o al revés, varias de las mujeres israelitas se habían juntado con hombres paganos. Eso era un pecado. Por eso Dios dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Que una joven o un hombre estén pensando casarse, pero con una persona que no ama a Dios, eso es un pecado. Entonces aquí está hablando, ellos se separaron, ya dejaron esas costumbres y comenzaron a pedir perdón y ayunar. Pues aquí yo encuentro que están pidiendo perdón, el favor de Dios, están pidiendo perdón. Y dice el versículo 6, tú eres Jehová, tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército. Ya está hablando todo la historia, cómo has bendecido al pueblo desde que salieron de Egipto, en el desierto. Miren, cómo tú los bendijiste, pero dice el verso 16,
Mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon. Y por eso es que fuimos llevados cautivos, ¿verdad? Pero ten misericordia. Y así todo lo que está hablando. Ten misericordia. Versículo 33. Tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Están pidiendo misericordia y están confirmándose para seguir sirviendo a Dios. A ver, Esther, más adelante, capítulo 4, versículo 3, dice: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cuando estás en peligro de muerte, ayuna. Vamos a ver lo que dice Isaías 58. Isaías 58 dice, versículo 3: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Hermanos, Dios quiere que cuando ayunemos tengamos cuidado con nuestras palabras, porque nuestras palabras pueden cancelar el efecto y el resultado de nuestro ayuno delante de Dios. A veces por queja, a veces por duda, a veces porque es que ya tengo mucha hambre, por favor sírveme, o es que ya no puede ser posible, es que el pastor nos quiere matar. No sé, no sé qué pueda pensar. No, no lo haga así, porque si no, no tiene caso. ¿Para qué usted ayunó y no hubo resultado? Por ingratitud, por queja, por incredulidad o muchas veces por publicar. Hermanos, quiero avisarte, estoy ayunando, ¿eh? No, ahí ya no funcionó. Entonces dice, cuando ayunéis, dice el versículo 6, es para desatar las ligaduras de impiedad, para soltar las cargas de opresión, para dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Que Dios haga cambios en nuestra vida entonces. Entonces el ayuno es un ayuno para que nuestra forma de ser como cristianos, actitudes, pensamientos hacia la esposa, hacia los hijos, hacia el prójimo, cambien nuestra forma de ser. Vamos a ver lo que dice en Jeremías 36:6. Jeremías 36:6. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno. En todo el pueblo de Israel había un día que era para ayunar. Y ya lo estamos haciendo cada vez más, que los primeros días de enero sean como un tiempo de ayuno. O sea, había un tiempo para ayunar, un ayuno congregacional para buscar el rostro de Dios. Daniel 9:2. Hay muchos, pero voy a pasarme rápido. Daniel 9:2 dice: en el año primero de su reinado del rey Darío, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías
que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, e hice confesión. Bueno, habla de Daniel, porque él está diciendo: Dios mío, tú nos diste una promesa y no he visto que se cumpla. Ya pasó el tiempo, perdónanos, Dios, pero cumple tu promesa. Ayunó. Si tú dijiste que ya nos vas a traer a Israel, a Jerusalén, cúmplelo, Dios. Tal vez tú estás orando, pero te has desanimado. Dios quizá te dio una palabra. Algún pastor, algún ministro te dio una palabra profética y no ves que se cumple esa palabra. Tal vez tú estás pidiendo por la salvación de algún hermano en la carne, a un familiar, y no se salva. Y Dios te prometió: yo voy a salvar a tu casa, yo voy a salvar a tu familia. Todas las promesas que están aquí, puedes orar, ayunar, clamar a Dios, pedir el favor de Dios y decirle: cumple tus promesas, Padre, en ayuno. Fíjense, Joel 1:14. Joel, adelantito, 1:14. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos, a todos los moradores de la tierra, en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad. Es un ayuno congregacional. Está pidiendo. ¿Por qué? Porque venía tiempos difíciles. Se estaba anunciando por el profeta Joel que vendría desolación sobre Israel. Hermanos, acabamos de ver lo que está pasando en California. Entonces Joel está diciendo: anticípate, porque vienen tiempos difíciles, ponte a ayunar, que Dios tenga misericordia de nosotros, que no nos pase esto, ayuna. Bueno, Jonás capítulo 3, dice el versículo 5 que estaba Jonás esperando que se murieran los ninivitas. Capítulo 3, Jonás capítulo 3. Voy a predicar la palabra, pero la Biblia dice, el versículo 6, que llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y sí se arrepintieron. Y Dios por eso no destruyó Nínive. ¿Cómo dice la Biblia? Mateo 17:21. Mateo 17:21 dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo. Y le llevaron a un joven lunático que caía en el fuego, caía en el agua, y Jesús lo reprendió al demonio y salió. Los discípulos le dijeron: ¿por qué no pudimos nosotros? Y Jesús le dice, el versículo 20: por vuestra poca fe. Versículo 21: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, mire, para echar fuera demonios o para tener victoria contra los ataques de los demonios sobre nuestras vidas, es importante ayunar, porque eso aumenta nuestra fe
nuestra autoridad en Cristo y los demonios huyen. Entonces, cuando tenemos problemas, ¿está usted teniendo problemas en alguna situación espiritual? Alguien decía, pornografía, lujuria, lascivia, problemas, algo que si dices, ya no puedo, ya, yo sé que no es correcto, pero yo lo estoy haciendo, Padre, perdóname. Una adicción, un ataque del diablo, estás teniendo luchas espirituales, el diablo viene y te desanima, ayuna. La Biblia dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Porque el ayuno y la oración con la palabra producen fuerza en ti, te da autoridad espiritual y los demonios tienen que huir. Vamos a ver lo que dice en Hechos 13:2. Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando. Aquí está. El apóstol dice Bernabé, Simón, Lucio, Manaém y Saulo. Estaban ellos ministrando al Señor. ¿Cómo? Cantando, leyendo la palabra, adorando, pero estaban en ayuno. Y el Espíritu Santo les habló y les dijo: manden a estos hombres para que lleven el evangelio. Hermano, necesitamos ayunar para el envío de misioneros, para que Dios nos diga qué vamos a hacer en la obra misionera. Vamos a ver lo que dice el capítulo 14, versículo 23. 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, el apóstol Pablo encomendaba obreros, ancianos, pero después se ponían a orar, a ayunar. Y yo creo que también antes de y después de, oraban y ayunaban y la obra de Dios seguía. Vamos a ver lo que dice Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 4. Dice: en pureza. Bueno, un poquito más. Habla de lo que el apóstol Pablo ha estado sufriendo. Versículo 5. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. El apóstol Pablo dice que él practicaba ayunos. Como dice el capítulo 11, versículo 27 de Segunda de Corintios 11, 27. Dice: en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos. Entonces el apóstol Pablo ayunaba por la obra de Dios. Así que, hermanos, con esto quiero decirle que hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan del ayuno. Y quiero entonces invitarles, vamos a orar a Dios. ¿Se quieren poner de pie?